Comencemos por esto que acabo de decir, Contralor, y que ustedes de alguna manera han resumido en los últimos días, la cantidad increíble de dinero que perdemos por corrupción. Ustedes hablan de 22.000 millones de soles al año y tal vez se están quedando cortos. Definitivamente, Nicolás, tú has mencionado algo que es absolutamente correcto. Las pérdidas por corrupción e ineficiencia en el Estado, porque no solamente es corrupción, inconducta funcional, ineficiencia, considerando solo lo que el Estado gasta, es alrededor el año pasado de 22.000 millones de soles. Eso quiere decir 12.6%. Es decir, casi 13 soles de cada 100 soles los perdemos, ya sea por problemas de gestión, por problemas de eficiencia, pero también, sin duda alguna, por problemas de corrupción. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando se roba en una carretera, cuando se sobrevalora en una carretera, cuando se sobrevalora por la realización de una contratación de un bien o de un servicio que realmente no se necesita, ¿no? Pero no solamente eso. Por ejemplo, cuando se emite un certificado, por decir, irregular para la explotación forestal en una zona protegida, eso es un acto de corrupción, sí, y eso genera pérdidas, sin duda alguna, pero ahí no se ha movido un sol del presupuesto público. Por tanto, tú tienes toda la razón, esta es una estimación de base de 22.000 millones, pero sin duda alguna los costos de eficiencia en el sistema público de la corrupción y la inconducta funcional son mucho mayores. El otro día me hacían una comparación de miedo, Contralor. Es decir, me pusieron en un cuadro la comparación de un hospital realizado por el sistema de obras por impuestos, costaba 100 y tantos millones de soles, el plazo de construcción era 2 años, se hizo en 2 años y costó 1.5 aproximadamente más de lo que se había proyectado. Al lado, un hospital hecho en una región por el mismo precio, que terminó costando 4 veces, 3.8 veces y demoraba ya 7 años. O sea, todavía no lo habían terminado y ya nos estaba costando casi 3 puntos y tantas veces más. Entonces, ahí está pasando algo, Contralor, porque eso también es una pérdida. O sea, no tener un hospital 7 años, ¿no es cierto?, implica un daño a la vida de la gente y a la economía. Sin duda alguna, ¿no? Las pérdidas por corrupción e inconducta funcional generan un enorme costo de oportunidad. Pero ese ejemplo que tú mencionas, y podríamos tener cientos de ejemplos en todos los sectores. Yo acabo de estar en Huancavelica, hemos visto cómo unas obras del polideportivo, ¿no?, que iban a cambiarle la vida a más de 47.000 pobladores de la ciudad de Huancavelica. Fíjate, es una desgracia, ¿no? Porque empezaron en el año 2013-14, luego en el año 2015 entraron a arbitraje, luego hubo una serie de problemas y ahora que se va a retomar la obra, después de un largo proceso de negociaciones y discusiones, obviamente se van a hacer nuevos expedientes y todo lo que se gastó en ese entonces, que fueron 17 millones de soles, ahora va a tener que demolerse y se van a tener que volver a gastar 18 millones de soles. Entonces el costo de oportunidad es enorme. Pero no solamente esta es una realidad que ya conocemos, también se tiene la solución, Nicolás. La solución, y esa es la apuesta que estamos haciendo desde la Contraloría en el marco de la reforma del control, es, por un lado, absorber las oficinas de control institucional de todas las entidades públicas para que sean funcionarios de carrera de la Contraloría quienes lleven a cabo el control. Pero, por otro lado, que se despliegue el control concurrente. No hay nada mejor que evitar que esas cosas sucedan. Hay abundante evidencia empírica contundente de que el control concurrente funciona y, por lo tanto, cuando estamos ahí, hacemos este ejercicio de prevención, estas alertas, y las obras se hacen bien, en tiempo. Hay un montón de ejemplos que tenemos, incluso hemos escrito un documento que ya está publicado sobre los beneficios cuantitativos del control concurrente. Entonces, parte de los problemas que tú mencionas se arreglan con el control concurrente y esperamos pues que el Congreso apruebe lo más pronto posible la ley que permite expandirlo a nivel nacional. Pero ustedes esperarían en el mensaje que debería dar el presidente del Consejo de Ministros a algo, porque yo tengo registrados claramente los 3 temas, digamos, me corrige por favor Nelson si me falta alguno, pero si ustedes están planteando que todos los funcionarios que trabajen en control en cualquier institución trabajen para la Contraloría y no para quien tienen que controlar. Es decir, si estás en un gobierno regional controlando, tú no trabajas para el gobierno regional, tú trabajas para la Contraloría. Y por lo tanto eso te da
los niveles de independencia que se necesitan. 1. 2, control concurrente, es decir, no hacer de médicos legistas, es decir, de qué lo mataron, ¿no? O sea, no decir cuánto nos robaron, sino cómo evitamos que nos roben. Pero en tercer lugar, la capacidad sancionadora de la Contraloría, que es otro asunto importante. O sea, ¿de qué te vale intervenir? Determinar si tú dejas ese informe puede estar colgado a ver si alguien alguna vez hace algo en relación a lo que tú señalaste. Efectivamente. De hecho, tal como tú lo has mencionado, esos son los 3 pilares fundamentales del proceso de reforma del control gubernamental en el Perú. En relación a lo último que mencionas, no hay posibilidad de luchar contra la corrupción de manera efectiva, Nicolás, si es que no hay sanción ejemplar. Pero eso también es insuficiente. Necesitamos ser capaces de prevenir y detectar. Por lo tanto, el tema de la expansión del control concurrente y el tener funcionarios que se dedican a controlar, que tengan absoluta autonomía e independencia de quien controlan, es pues fundamental. De hecho, el tema del control concurrente ahora se hace más importante que antes incluso, porque hay miles de obras paralizadas, hay más de 3.300 obras paralizadas por más de 18.400 millones de soles, que están ahí, disculpando la expresión, botados, tirados. Yo cuando hago las audiencias públicas y cuando participo y hablo con la gente me dicen, Contralor, está bien que efectivamente tiene que sancionar a tal funcionario, a cual funcionario, pero ¿y qué hacemos con esas obras? La obra tal, la obra cual. Y efectivamente en muchos casos vamos a verlas y están absolutamente paralizadas hace años. Y entonces el control concurrente ahora para la reactivación económica, desde el impulso de la inversión pública, es cada vez más importante. Pero por sobre todo, tal como tú lo has mencionado hace un momento, hemos escuchado también de esta voluntad, y yo lo he conversado con el señor presidente de la República, de poder descentralizar más y poder trasladar más recursos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Pero para eso tiene que ir de la mano con el tema de la capacidad de que ellos puedan gestionar. El proceso de descentralización en el Perú quedó inconcluso y es por eso de que no funciona apropiadamente. Se han transferido las capacidades legales y administrativas, pero evidentemente las capacidades de gestión no se han transferido. El gobierno nacional nunca se preocupó por formar funcionarios públicos adecuadamente calificados y bien remunerados en las esferas subnacionales. Entonces, ahora que van a transferir más recursos, la necesidad de tener control concurrente es más urgente aún. ¿Para qué esperan en la Contraloría del voto de confianza el día de hoy, Nelson? Porque bueno, al igual que todos los peruanos, Nicolás, creo que todos estamos atentos a la decisión que va a tomar el Congreso de la República. El presidente tiene la libertad de escoger con quiénes van a trabajar y arma su equipo en ese sentido. Siempre es posible mejorar el equipo, pero aquí lo importante es la decisión que va a tomar el Congreso, que yo espero, ¿no?, que lo haga pensando en el bienestar de todos los peruanos. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para lograr un mejor desarrollo de nuestro pueblo. Hay temas urgentísimos que tienen que ser abordados, como tú los has mencionado, el tema de la pandemia, el tema de la vacunación, el tema del oxígeno, pero también el tema del retorno a las clases en educación, que han generado unas pérdidas impresionantes, no solamente de eficiencia, sino de equidad en toda la sociedad. Y entonces, el tema de la reactivación económica. Así que yo espero, y estoy convencido que así será, que el Congreso tomará la mejor decisión pensando en el bienestar de toda la población hoy día. Hay un tema sobre el que la Contraloría, y no solo la Contraloría, ha llamado la atención, que es la falta de rigurosidad en la contratación de algunos funcionarios públicos. Pero resulta, me refiero al gobierno del profesor Castillo, inclusive el jefe del gabinete técnico, que es el señor Auner Vázquez Cabrera, no cumpliría con los requisitos. Es decir, es una persona de confianza del presidente, pero lamentablemente para el presidente no tiene los requisitos mínimos que se requiere para ocupar un cargo. El problema es, Nelson, ¿cuán generalizado está esto en el aparato del Estado? Porque se han revelado cosas similares en la Municipalidad de Lima. Es decir, ¿qué pasaría si pasamos a evaluación de todos los funcionarios que se han nombrado en todas las instancias en este momento? ¿Con qué nos podríamos encontrar? Bueno, esa realidad que tú mencionas, Nicolás, ya la hemos vivido. La Contraloría en el año 2019 desplegó un megaoperativo de control para todas las elecciones de las designaciones de los cargos de confianza luego de las elecciones municipales y regionales del 2018. Y encontramos que en el 30% de todas las designaciones, y evaluamos a más de 7.500 casos de funcionarios públicos designados, el 30% no cumplía con los perfiles. Así que esta realidad ya no es nueva para la Contraloría, ya se advirtió oportunamente. Lamentablemente, como tú conocerás,
recordarás, no teníamos ya la capacidad sancionadora, y es por eso de que prácticamente todo eso quedó en nada, sin sanción alguna. Ahora va a ser diferente, porque ahora la Contraloría ya tiene esa capacidad sancionadora y sin duda alguna la principal responsabilidad de nombrar a alguien que no cumple con el perfil es de quien lo nombra, ¿no? Es una responsabilidad moral, legal, pero por sobre todo hay que ser conscientes de que el perfil no está ahí por gusto. El funcionario de confianza no es de confianza por ser amigo solamente. Si es amigo, pues mucho mejor, pero tiene que cumplir con el perfil, porque el perfil es lo mínimo que se garantiza para que esa persona que va a tomar esas decisiones efectivamente las tome correctamente, porque si no se va a equivocar, claro, y eso va a generar un perjuicio para toda la ciudadanía. Tengo un mínimo de calificación para las decisiones que va a tener en las manos, y para lo cual evidentemente no basta ser de confianza, en este caso del presidente o del ministro, de quien fuera. De hecho, como debe leerse a mi juicio la confianza, es la confianza que yo, autoridad, le doy al funcionario, confiando en que va a hacer las cosas correctamente, confiando en las cosas que va a hacer bien. Y sin embargo, es por eso de que yo he anunciado, y lo vamos a hacer la próxima semana, vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso que seguramente se va a acumular con varias otras iniciativas que ya han sido presentadas por la Defensoría del Pueblo, por algunos otros congresistas, respecto de la necesidad de estandarizar el tema de los perfiles. Y no solamente de los altos funcionarios, Nicolás, porque estamos hablando de los funcionarios de un proceso de transferencia del gobierno nacional que recién está empezando. No ha terminado como la gente cree, recién empieza. Lo que ha terminado es la transferencia de los ministerios. Pero debajo de los ministerios hay una serie de entidades, son los pliegos presupuestales, luego de eso están las unidades ejecutoras. Yo estimo que en los próximos 3 meses van a cambiar alrededor de unos 800 funcionarios públicos por lo menos. Y hay que garantizar que esos cambios respeten los perfiles. De hecho, empezando por el caso de los señores ministros, ¿no? Claro, yo creo ahorita... Sí, no con respecto a ese tema, porque, es decir, la discusión sobre... Es decir, hay bancadas que han dicho, si no cambian a tal o cual ministro, yo no le doy el voto de confianza. ¿Cuán razonable es eso desde la perspectiva de la Contraloría? Bueno, la razón es que tenga cada una de las bancadas y el Congreso de emitir el voto de confianza o no, es una decisión compleja y seguramente que ellos van a tomar en cuenta una serie de elementos. Seguramente el perfil será uno de ellos. Pero cuando hablamos de los perfiles en el caso de los ministros desde la perspectiva técnica de la Contraloría, fíjate, ahorita para ser ministro solamente necesita ser peruano de nacimiento y tener 25 años. Y el ministro va a liderar un sector. O sea, yo creo que nadie se metería a un avión si sabe que el piloto nunca ha volado, ¿no? Entonces es la misma idea. O sea, necesitamos personas calificadas, que tengan una serie de características, no solamente académicas y de experiencia laboral, sino también vinculadas a una trayectoria impecable de respeto a la Constitución, abrazar las libertades constitucionales, una trayectoria democrática fundamental. Entonces yo espero de que el Congreso, ya para resolver el problema, más allá de las anécdotas de tales o cuales designaciones, se pueda resolver con un marco legal adecuado y que permite estandarizar los perfiles a nivel de los altos funcionarios, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Estado. Porque no solamente está en nombrar a las personas que cumplen los perfiles, sino asegurar que los perfiles no se reduzcan, que los perfiles no se bajen, digamos, para que alzar a que cumplan las personas que uno quiere entrar, que entren al Estado. Ahora, Nelson, ¿cuál fue la agenda en la reunión con el presidente? Bueno, hemos tenido 2 reuniones con el señor presidente, ¿no? Una para el proceso de elección, de transferencia durante la Contraloría, antes de que asuma, antes de que jure al cargo. Y luego, efectivamente, hace un par de semanas tuvimos una reunión en la cual tuvimos la posibilidad de conversar sobre varios temas, ¿no? Entre ellos, el presidente es consciente de la necesidad de disponer una serie de acciones para garantizar el cumplimiento adecuado de los perfiles a nivel de todo el sector del Poder Ejecutivo. Es cierto que tenía una lista de empresas involucradas en actos de corrupción y cuya participación en la contratación pública le preocupaba. ¿Es cierto eso? A ver, yo creo que yo he escuchado esos comentarios y luego he visto el video, y yo creo que el presidente, en mi parecer, es que ha hablado de 2 cosas conexas, pero que son distintas, ¿no? O sea, en primer lugar, está clarísimo que no hay corrupto público sin corruptor privado. Por tanto, detrás de cada acto de corrupción del sector público tiene que haber una firma, una empresa, un individuo del sector privado que está ahí a su costado. Pero de hablar de listas, el gobierno no necesita que la Contraloría le dé una lista. Las listas las preguntarle a las procuradurías, todos los terceros involucrados y los privados involucrados en todos los actos de corrupción. Pero además,
si queremos saber esa lista, digamos, una lista no de los actos propios ya de la justicia, de la Procuraduría, pero en todos nuestros informes, Nicolás, están disponibles a nivel nacional. Nelson. Y de hecho, ahí podemos encontrar quiénes son las empresas que han estado involucradas en los actos de corrupción e inconducta funcional que hemos detectado a los funcionarios públicos, porque como tú sabes, la Contraloría no audita a las empresas, ¿no? Lo que tuvimos oportunidad de conversar, sí, como lo hemos hecho con todos los señores presidentes anteriores, fíjate, ya tengo la oportunidad de haber trabajado con 5 presidentes, y con el presidente Castillo lo seguiremos haciendo, compartiendo Nelson, te quiero pedir un favor. Funcional y corrupción. Nelson, tenía preguntas muy puntuales. Una de ellas tiene que ver con los hoteles. Ustedes señalaron que habían detectado pagos que no se habían podido acreditar con respecto a los hoteles cuando se planteó este tema de la cuarentena que tenía que ser hecha en hoteles que pagaba, ¿no es cierto?, el presupuesto público. ¿Qué pasó con eso? Porque han salido algunos hoteleros a decir que a ellos los revisen, ¿no? Pero ellos no han cometido ninguna infracción y ninguna irregularidad. Sí, de hecho el informe que ha salido se indica una serie de responsabilidades en los funcionarios públicos, Nicolás. Porque lo que ha pasado es que el gobierno dictó una serie de medidas por todos conocidas, estableciendo de que aquellas personas peruanos y residentes en el Perú que venían en un determinado periodo de tiempo, tenían que pues hacer la cuarentena. Y para eso el Estado ha pagado que tengan alojamiento, alimentación, etcétera. Pero lo que se ha detectado es que hay más de 150 personas que no es que sean fantasmas, sí existen evidentemente, pero que no entraron en el periodo que debieron entrar. Es decir, han gozado de un beneficio para el cual legalmente no estaban habilitados. Esta no es una responsabilidad esencialmente de los hoteles o del sector privado. Ellos han brindado los servicios, pero quien tenía la necesidad y la responsabilidad de salvaguardar que se cumplan con las reglas establecidas, es decir, que las personas realmente hayan entrado en ese periodo, pues son los funcionarios públicos, ¿no? Y es por eso que se ha detectado una pérdida de más de 400.000 soles en ese tema. Es decir, a criterio de la Contraloría es una responsabilidad de los funcionarios públicos. O sea, que contrataron servicios que ya no correspondían. Ahora, ahí eso exime de responsabilidad entonces a los hoteles. De hecho, siempre detrás de cada acto de inconducta funcional o de corrupción, Nicolás, el foco de atención de la Contraloría está en los funcionarios públicos, porque esos pagos se han realizado porque alguien los ha autorizado, alguien ha firmado esos pagos y no ha tenido la debida diligencia de efectivamente verificar que sean las personas correctas. O sea, han sido más de 20.000 personas las que han sido beneficiarias con este servicio que ha dado el Estado, de las cuales nosotros hemos hecho una muestra de alrededor de 6.000 casos, lo hemos contrastado y hemos encontrado de alrededor de 150 casos que tenían estos problemas, ¿no? Esa es la dimensión de la situación del problema que hemos encontrado. Para pasar a otro tema, Nelson, ustedes hicieron un informe sobre el estado de la infraestructura del sistema educativo y justamente ayer hablamos con el ingeniero Raúl Delgado Sayán sobre el riesgo que significan algunos colegios ante la eventualidad de un terremoto. Y el reporte es de miedo, o sea, 1 de cada 4 colegios tendría que ser demolidos y vueltos a construir. Y ahora estamos hablando del regreso a clases, mirado desde la óptica del informe de la Contraloría sobre la situación de la infraestructura. Ese tendría que ser un parámetro, ¿no? Sin duda alguna, Nicolás. De hecho, hemos pedido una reunión, la vamos a tener prontamente con el ministro Castillo. Desde la Contraloría estamos muy preocupados porque haya un regreso a clases efectivamente seguro y efectivo, ¿no? Esta apertura a la presencialidad o a la semipresencialidad, porque se ha demostrado ya empíricamente, hay una serie de estudios incluso de la Universidad del Pacífico que se ha publicado recientemente, donde muestra los enormes problemas y daños que ha causado el cierre de los colegios por el tema de la pandemia, y por tanto esto no puede seguir así. Ya van a ser casi 2 años en donde la gran mayoría de nuestros niños y niñas, tanto en primaria como en secundaria, no han podido obtener todos los conocimientos y la formación necesarios, ¿no? Pero un elemento clave, como tú dices, es la infraestructura. Y de hecho, 1 de cada 4 colegios tiene problemas, efectivamente. Y de hecho, ahora que incluso el tema de la infraestructura, no solamente para que esté bien la infraestructura como tal, sino para que tengan agua, ¿no? 61, agua y desagüe para que puedan lavar las manos. 61% de los colegios no tienen agua potable. Así es. Y de hecho, ahora por ejemplo, con los sismos que han habido recientemente, no solamente en el de Sullana, por ejemplo, hay colegios que ya están prácticamente inhabitables, que tienen fallas estructurales que tienen que ser demolidos para que los muchachos puedan estar en condiciones adecuadas de retorno a sus clases. Entonces, esa preocupación que tiene la Contraloría
que ha motivado que tengamos una reunión de trabajo programada para el día de mañana con el ministro Castillo, esperamos que se pueda concretar. Va a generar un despliegue a nivel nacional de la Contraloría para poder verificar cómo va a ser este retorno a las clases, ¿no? Porque además hay que ser conscientes que por los problemas económicos, Nicolás, cientos, miles, decenas de miles de familias que se han visto en la necesidad de retirar a sus hijos de los colegios privados. Claro. Esa mayor demanda pública tiene que ser absorbida. Claro, porque entonces hay que ver dónde van a estudiar. Claro, y en qué condiciones, porque tú dices, ya, los chicos tienen que regresar al colegio para cumplir los requisitos básicos de las recomendaciones sanitarias. Por ejemplo, lavarse las manos. Ya, pero el 60% de los colegios no tienen agua potable. ¿Dónde se van a lavar las manos? En fin, de eso también hay que hablar. Dos temas finales. Uno, las vacunas. ¿Qué pasó con la investigación iniciada sobre algunas irregularidades en el caso de la vacunación? Que felizmente por el tema del control concurrente han podido saltar de inmediato, ¿no? Ha sido la señal como cuidado que estamos mirando para cualquiera que quiera hacer trampa, ¿no? Bueno, justamente la lógica del control concurrente es por eso que postulamos una vez más la necesidad de su ampliación a nivel nacional. Es como decir que el ojo del amo engorda al ganado. Pero el amo no es la Contraloría, el amo es la ciudadanía. Y entonces la lógica de esto es, al estar detrás, entonces uno está supervisando y las cosas pues funcionan mejor. En el caso de las vacunas hay dos partes, ¿no? Todos los temas vinculados a las irregularidades cometidas en las vacunaciones irregulares, que se generaron más de 5 servicios de control posterior y cuyas recomendaciones e inicio de acciones legales a más de un par de docenas, me parece, de funcionarios públicos de alto rango comprendidos. Ya eso se emitió, ya salió, ya está en proceso. Pero ahora lo que nos está preocupando efectivamente es cómo va el proceso de vacunación y cómo hacemos todo lo necesario para poder coadyuvar a que se garantice la mayor vacunación en rapidez y en cobertura a todos los ciudadanos. Porque la única manera en que vamos a poder resolver el problema incluso de la reactivación económica y del COVID es ampliando dramáticamente la vacunación. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el ministro Ceballos, hemos quedado en tener luego una reunión de trabajo para ver efectivamente cómo se vienen cumpliendo los cronogramas. Entendemos de que ha habido algunos ligeros retrasos, pero que ya se ha garantizado una adecuada provisión de las vacunas en los próximos meses. De hecho, por ejemplo, ahora se tiene programado que en el mes de septiembre lleguen más de 11 millones de vacunas, ¿no? En el mes de agosto deben llegar más de 7,5 millones. Y entiendo de que a partir también de estos informes de Contraloría y estos hallazgos que se han producido también por la prensa, sin duda alguna el gobierno en el sector salud ha tomado y en el sector de relaciones exteriores han tomado ya las medidas correctas.